fueron extinguiendo poco a poco. No había Y grabado. lo siento, pero Muchachos. me enfermo. ¡Oh! Y se fueron extinguiendo poco a poco por, por la invasión, por así decirlo, o la colonización de la ciudad. Aquí rápido explicando, el sol le da el poder, o bueno, la energía a los productores para que realicen su proceso de fotosíntesis. Luego, los productores, que son plantas, o bueno, mejor dicho, seres que pueden hacer la fotosíntesis, son comidos por otros, como lo serían el pato zambullidor, que es el patito de azul que está en una esquina. Este patito se termina comiendo las plantas acuáticas y para luego, después de terminar su ciclo de la vida, pase a bacterias y descomponedores, mejor dicho. Lo que pasa con los descomponedores es que ellos terminan, por así decirlo, deshaciendo todo lo que era antes el animal o el ser. Esto le da de nuevo minerales y nutrientes al suelo para ser fértil y lograr hacer de nuevo sus procesos de fotosíntesis y mantener un equilibrio en el ecosistema. De hecho, espérate, por favor, anotar rápido. Aquí hubo un caso en donde el humedal del burro se vio cómo es que había un murciélago muerto. Entonces, esto lo utilizó como ejemplo para demostrar que después de esto, el murciélago pudo haber pasado por los descomponedores, que son hongos y bacterias, y al mismo tiempo son colonias, para luego de nuevo pasar hacia el suelo e ir como nutrientes y minerales que ayudan a fertilizar el suelo. Listo. Bien, muchachos. ¿Seguro ahí? Gracias. Profe, por cierto, otra cosa que se nos olvidó decir es de que este es el humedal del burro. Localidad Kennedy, profe. Sí. Gracias, profe. Listo. Ok. Bien, muchachos. Bien. ¿Cuánto, profe? ¿Cuánto? Bien. Vamos, profe. Gracias. Catherine, Acosta. Ya vamos. Nos avisas cuando veas. ¿Ya, profe? Ya, bueno, es Catherine y Daniela. ¿Sí? ¿Es correcto? ¿Sí? Hola. Sí, profe, ya, acá estamos. Listo, dale. Y Las relaciones interespecíficas. Están las asociaciones familiares, que son como dos miembros de diferentes especies, no, que se cuidan así entre sí. Las coloniales, que son como cuando comparten y hacen todo juntas. Las gregarias, que es como una comunidad que se emprende en grupo y hace todo junta, como los cardúmenes, las bandadas, y las estatales, que son como, están hechas en jerarquías y trabajan en equipo. ¿Cuáles son las relaciones interespecíficas? Está la simbiosis, que es cuando dos especies diferentes conviven, operan juntas. La competencia, que es cuando dos se pelean por sobrevivir. La depredación, que es cuando se comen entre sí para obtener el alimento o la cosa. Y el mutualismo, que es cuando los individuos se benefician, que es lo contrario de las depredaciones. Está el comensalismo, que es cuando el más, cuando así el más, bueno, ahí como la imagen la ven está dando la pero sí. El parasitismo, que es cuando el parásito se beneficia y algo así como la víctima se ve perjudicada por él. El facultismo, que es cuando los dos individuos se benefician, pero después como que ya los dos se beneficiaron y más. Y obligatorio, que pues es como dos personas que pasan años. Biocenosis y biotopo. La biocenosis son un conjunto de seres vivos como animales o plantas. El biotopo son las características del ecosistema, que es un lugar donde se desarrolla la vida, energía solar, viento, tierra, lluvia, etc. Y biocenosis más biotopo nos da ecosistema. El agua más la energía solar hace que la planta haga la fotosíntesis y nos dé glucosa y oxígeno. La respiración celular nos da energía química, ATP, más calor. Entonces, Katy, Los edificios también son una relación interespecífica y colonial.
Y las señales de tránsito son las leyes, son como en relaciones interespecíficas culturales. Algo que podemos ver muy notorio es como el parasitismo, porque, digamos, nosotros construimos encima de los árboles sin que ellos obtuvieran ningún beneficio. Entonces, los únicos que nos beneficiamos somos nosotros los humanos. Aquí hay como un señor, este es un humano, paseando un perrito y un gato. Entonces los gatos y los perritos son como dependientes de nosotros, la mayoría, ¿no? Para conseguir el alimento. Y también las aves, las palomas a veces consiguen el alimento gracias a los otros humanos. Y aquí está esta red trófica, ahí con nuestro sol muy bien dibujado. Entonces este sol le da la glucosa, la energía a las plantas para que luego las lombrices, estas que viven en las plantas, este pajarito, Kate, ¿cómo es que se llama este pájaro? Copetón. Sonotrichia capensis es el nombre científico. Profe, uno de los pájaros más conocidos en Bogotá. Ujú. Entonces este pajarito del copetón se come las lombrices. Digamos, acá viven muchas ratas y pues estos gatos. Importante, acá en Bogotá está en vía de extinción por las mirlas, que son otras aves negras de pico naranja y patas naranjas. Sí, los comen a los Sí, profe. Calentamiento global. ¿Listo? Bien, dejémoslo hasta ahí para que alcancemos los demás. Bueno, Bien, gracias, excelente. profe. Tenga buen día. Gracias. ¿El Tengan un gato buen le da glucosa a las ratas? ¿Eh? No, no. Es que, El profe, no le puse a la gato flecha. se come, a veces los gatos se comen a los ratones. Bueno, sigamos con Nicolás Díaz. Profe, ¿puedes explicar ahorita mientras que comparte un momentico cómo era que funcionaban los descomponedores en la retrófica? Sí, ¿qué pasa con ellos? Pues lo que hacen es descomponer, o sea, degradan la materia para obtener su glucosa, entonces van destruyendo las células para obtener la glucosa, esos son los descomponedores. Aunque también tenemos descomponedores grandes, ¿no? Como los carroñeros, como los chulos, ¿sí? Pero las bacterias son los mejores descomponedores porque lo que hacen es destruir las células ya muertas para obtener su glucosa, pero generan nutrientes para nuevos seres vivos, sobre todo ¿Ya está plantas. listo, profe? Sí. Ah, bueno. Bueno, pues redes tróficas y relaciones inter e interespecíficas. By Nicolás Díaz Fonseca. Ujú. Relaciones interespecíficas. ¿Qué son las relaciones interespecíficas? Bueno, como hemos visto en lo largo de las clases, las relaciones interespecíficas son las que se dan en animales de diferentes especies. Como podemos ver en las imágenes, pues la rana y la mariposa, o los pollitos y el conejo, o también estas relaciones que pues los leopardos o guepardos, no sé bien cuál es ese animal, se están comiendo al pobre venado. Las relaciones intraespecíficas. Las relaciones intraespecíficas son las que se dan pues entre las especies de un mismo, pues entre las mismas especies, ¿sí? Como podemos ver en los siguientes ejemplos. Ahora, pues los ecosistemas, pues yo no puse imágenes ni nada de ecosistemas porque voy a pues, hacer una explicación rápida. ¿Qué son los ecosistemas? Pues los ecosistemas, bueno, ¿cómo se conforman? Los ecosistemas se conforman por el biotopo y la biocenosis. El biotopo son las formas físicas en un ecosistema, como el viento, el agua, y la biocenosis son básicamente los seres vivos como las plantas, los animales, los humanos. Esta es mi retrófica y profe si me deja pues, anotar. Bueno, pues supongamos que este es el sol y el sol, pues, perdón, esto es en el Jardín Botánico de acá de Bogotá, como un pequeño coliseo. Entonces, este es el sol y el sol le da glucosa a las plantas. El conejo
El conejo pues se alimenta de las plantas, lo cual le daría glucosa. El perro, pues a veces, digamos, pues, si fueran salvajes, pues digamos que el conejo pues sería alimento del perro. Que no encontré lobos, profe. El águila puede alimentarse de pues, insectos, pues no tan venenosos, y digamos que también se podría alimentar del conejo. Y el humano, pues básicamente se puede alimentar de todos menos de los insectos. Pues sí podría, pero sería un poco peligroso. Sí. Ya, profe. ¿Sigue? ¿Ya? Sí, lo resumí. Pues, Bueno, pero ¿y la imagen de Bogotá? Eso es de Bogotá. sí, profe, eso es en el jardín botánico, Actualmente, es que no reconozco ese sitio del Jardín Botánico. como un coliseíto, profe, A ver, chiquito. bueno, sigamos con bien, bien. Nicole, Camelo. ¿Bien? Ya Sí. te comparto, profe. Yo no me acuerdo hace cuánto fui al Jardín Botánico, pero no recuerdo. O sea, hay un domo parecido, pero Profe, yo lo he ido nunca al jardín botánico. no sé si Eh, es nuevo, no sé. proceso de Tienes razón, fotosíntesis. sí, es el Jardín Botánico. No conozco ese nuevo invernadero, pues, que recuerde. Tienes razón, sí, Jardín Botánico, muy bien. Proceso de fotosíntesis, listo. ¿Quién le hace esta presentación? ¿Solo tú, Nicole? No, y con Paula Julieta. ¿Quién? Y con Paula Julieta. ¿Rodríguez Sánchez? Sí, Sí, señor. señor. Bien. Bueno, nosotros escogimos el humedal del Burro que queda ubicado en la localidad de Kennedy. Eh, Eh, bueno, vamos a empezar por explicar las redes tróficas. Esto empieza cuando el pájaro atrae la glucosa de las plantas. eh, Cuando ya tiene glucosa el ratón, caza al pájaro, el gato atrapa al conejo y el ratón se come su glucosa, perdón, y por último, pues el gato atrapa al conejo. El gato queda con esta glucosa y un carroñero, ya sea un buitre, un chulo, como lo conocemos, o una bacteria. Eh, la rela- las relaciones intraespecíficas en la ciudad se haría entre los animales que se encuentran. En la ciudad no se deben encontrar animales por manadas, sino por bandadas que sigan las aves. Los tipos de relaciones intraespecíficas, relaciones gregarias, estatales, familiares y coloniales. Los parasitismos es cuando una especie se beneficia y la otra se ve afectada, como el piojo y el humano o el perro y la pulga. La simbiosis es una relación cercana de distintas especies donde se realiza una unión, por ejemplo, las abejas y las flores. La cooperación se daría entre las palomas y otras aves en diferentes especies. La competencia sería por la glucosa. La defensa sería entre todas, por lo mismo glucosa territorio, y la reproducción sería entre la hembra y pues el macho. Los tipos de relaciones interespecíficas sería el mutualismo, que es el que las dos especies se ven beneficiadas. El comercialismo es cuando una especie se beneficia y la otra no se ve afectada. Eh, eh, las relaciones interespecíficas en diferentes especies, por ejemplo, dos o más especies de animales compiten por la misma para alimentarse. Sería pues la simbiosis, que es cuando la simbiosis, que es cuando un animal se me olvidó, cuando un animal Es cercana de distintas especies donde se realiza la unión. Por ejemplo, que habíamos puesto de la abeja y las flores.
China, ¿quién se afecta y quién se beneficia? Las relaciones interespecíficas se da, pues, como dije anteriormente, entre las diferentes especies. Por ejemplo, dos o más especies de animales que compiten por la misma presa para alimentarse. Se beneficia en este ecosistema de la ciudad los carroñeros y se afectarían los que comen esa glucosa y mueren al ser cazados por otro animal. Gracias. Está bien. Pillas. Y ese humedal es tremendo. ¿Para qué? Bien. Helen, Hola, profe. Oli, Ya comparto. ¿estás sola o con quién estás? Sola. Listo, muy bien. Ecosistemas, redes tróficas, relaciones intraespecíficas e interespecíficas. Ecosistema de un parque en Bogotá. Este parque es de Simón Bolívar. Aquí se pueden ver productores primarios, que son todas las plantas, que son los consumidores heterótrofos. También se pueden ver asociaciones gregarias que viven en común, por ejemplo, los pájaros que están en grupo. También hay consumidores heterótrofos. Por ejemplo, el señor aquí que está pescando, él se alimenta del pez, que es consumidor primario, y a su vez el pez se alimenta de productos primarios de una alga. Redes tróficas. Productores primarios autótrofos. Las plantas son productores primarios porque obtienen la energía a través de la fotosíntesis, mediante el cual transforman la energía lumínica en energía química, gracias al sol, al agua y sales minerales. Los consumidores heterótrofos se alimentan de otros, obtienen las moléculas orgánicas comiendo a otros organismos. Un organismo que se alimenta de otro permite que la energía y los nutrientes fluyan de uno al otro, encontrando varios niveles o consumidores a partir de los productores, que son las plantas. En el ejemplo aquí sería un consumidor primario. Por ejemplo, el gusano es un herbívoro. Luego encontramos un consumidor secundario, que el pájaro se alimenta de carne, que es el gusano, sería carnívoro. Luego, un consumidor terciario que come carne, el águila. El águila se comería al pájaro. Asociaciones gregarias. Relaciones intraespecíficas del ecosistema. Son las asociaciones gregarias que están constituidas por un grupo de individuos que viven en común durante un periodo de tiempo más o menos largo, para ayudarse mutuamente en la búsqueda de alimentos o forma de defensa. Por ejemplo, las aves migratorias. Relaciones interespecíficas. Depredación. Un ejemplo es la depredación. Vemos como el águila da muerte a una presa, que es el pájaro, y el pájaro también busca una presa, que es el gusano. Estas relaciones interespecíficas son las que se establecen entre individuos de distintas especies. Gracias. Bueno, bien. En un momento estuvo muy bien porque pusieron una imagen del Parque Simón Bolívar en la parte de las blanquitas, ahí donde sale. Pero ya después para explicarle de precio y todo lo debían haber hecho con esa imagen. Pero bien, vamos a encima. Pasas. Y les tengo una noticia, no todos alcanzamos a pasar. Biología, relaciones interespecíficas e intraespecíficas, tróficas, americanas. Bueno, un ecosistema es donde se hacen relaciones bueno, esto no lo explica.
espérate un segundo. Depredación. Los humanos matamos las vacas y animales que nos dan carne o pollo y nosotros no las comemos. Esto es depredación. Parasitismo. Pues una pulga, garrapata, se aprovechan de los perros que no se bañan y pues los pican. Esta es un mutualismo. Los humanos con las plantas nos ayudamos dándonos oxígeno, así ellos haciendo la fotosíntesis. Competencia, cómo las plantas compiten con los humanos para quién gana más territorio. Comensalismo, como en esta la planta no se perjudicaría ni se beneficiaría y los humanos sí se beneficiarían porque pasamos y comemos la fruta o lo que haya en la planta. Colonial, como las plantas, bueno, familiar, como los peces se van en manada y consiguen comida como algas en el lago. Colonial, como los árboles se fueron expandiendo y se adueñaron del parque. Bueno, la red trófica. Primero el sol le da la glucosa a la planta, después la planta se lo da a la vaca, después la vaca nos la da a nosotros, después nosotros le damos a los descomponedores, después si son gusanos se los come un águila. Espérate que esta flecha me toma. Bueno, el águila se lo da al pez, el pez recibe también glucosa de la alga y gracias. Bueno, ¿era quién? ¿El amigo Casas? ¿Sí? Amigo Casas, bien. Bueno, digamos que la relación también en el parque ahí ese era el Simón Bolívar. Inestrosa. Dale, profe. Ya comparto, profe. Me preguntan acá cuánto tiempo queda. No, pues tenemos hasta las 11 de la mañana. Pero yo me voy a tomar unos 10 minutos antes de las 11, o sea, cuando se acabe esta sesión nos volvemos a conectar para tomar la autoevaluación. Y ya les digo qué hacemos con los que no alcancen a pasar, listo, no se preocupen. Ahora, John Alex, no veo la imagen de Bogotá, ¿qué pasó? Dale. Disculpe, profe. Buenos días, profesor Miguel. Esta es la presentación de mi compañero Samuel Calvachar Álvarez y John Alex Sinestrosa. ¿De Calvachar? Sí, señor. Esta presentación se va a tratar de las redes tróficas. Hola, profesor. Buenos días. Voy a explicar qué es una red trófica. Una red trófica es un ciclo alimenticio. Es cuando un depredador caza a su presa y el depredador se come a su presa. Después de que la presa se descomponga, llegan los carroñeros comen la descomposición del animal. Luego, cuando ese animal que comió la descomposición suelta sus heces fecales, caen a la tierra y crecen plantas por la composta del animal. ¿Sigo? Sí, te toca, John. Ok. ¿Qué es una relación interespecífica? Esto se llama una relación interespecífica por los distintos tipos de interacción que tienen entre dos o más individuos pertenecientes a especies diferentes. ¿Qué tipo de relaciones interespecíficas hay? Competencia. Competencia es un animal que va solo por un objetivo o pelea por sobrevivir. Territorialidad es cuando un animal tiene algo muy importante y no quiere que se lo lleve, sea comida o sus crías.
Relaciones familiares. Relaciones familiares es cuando un animal está con su misma especie o una diferente y conviven entre sí, se alimentan entre sí y se ayudan entre sí. Relaciones coloniales. Los individuos que las integran están unidos físicamente, pueden ser todos iguales o presentar diferencias. Relaciones gregarias. Es una relación interespecífica que se da cuando los individuos de una población se asocian para recibir algún tipo de beneficio. Relaciones estatales. Los individuos que dependen de unos de los otros. Bueno, ya, dejémoslo ahí. Sigue, ¿qué diapositiva tienes después de esta? Señor, ¿Qué diapositiva tienes después de esa? pues ninguna, profe. Bueno, muchachos, o sea, creo que no entendieron la exposición, era con una, o sea, explicar los tipos de relaciones interespecíficas, pero no definirlos, sino explicarlos a partir de una foto de Bogotá. ¿Sí? O sea, como yo lo hice en clase, ¿no? Yo lo hice en clase con ustedes. Entonces, digamos, primero, la primera imagen está muy mal porque recuerden que las pirámides, ¿cierto? Tróficas ya no se usan. Lo que se usa es una red trófica. Eso que tú ves ahí no es una red, es una pirámide. Y ponen en la punta al carroñero. En las redes tróficas no hay alguien en la punta, no hay uno más que otro, porque el carroñero se moriría si se mueren las plantas también. Y así sucesivamente. No estaría en la punta ninguno. ¿Listo? Eso lo habíamos visto en las estas cosas. Pero bueno, les ayudo. 60. ¿Listo? Porque es para... Sí, está muy incompleto, muchachos. Pero bueno. ¿Listo? Vale, profe. Listo, ya. Sigamos con Tommy. Dale, pues. Bueno, muchachos. Gracias, profe. Bueno, creo que Santana es el último. Sí, no, yo sigo, profe. Sí, No, vas, creo que Tomás, ve faltan. compartiendo. Y ahora, estos amigos, Juan David, Sofía y Natalie, ¿están trabajando solos? ¿Tomás está solo? Yo sí, profe. ¿Juan David está solo? Sí, Natalie, digo, Sofía, ¿está sola? ¿Díaz? Sí, profe. ¿Y Natalie está sola? Estoy con Valeria Vidarte. ¿Con Vidarte? Sí, señor. Entonces, presten atención antes de que inicie el compañero, les voy a dar la información porque no van a alcanzar a pasar. Entonces, ustedes tres y obviamente la compañera Natalie con Vidarte van a enviarme hoy antes de las 5 de la tarde, un videito de 3 minutos exponiendo, ¿listo? 3 minutos, o sea, va para Juan David, para Sofía y para Natalie y Vidarte, ¿listo? ¿lo ¿Listo? enviamos por correo, profe, o pones una asignación? ¿Cómo? No, Misma no, no. asignación de la presentación, ¿verdad, profe? No, del correo. Ah, ok. Vale. Mi correo, martinez.miguel@sih.edu.co. martinez.miguel@sih.edu.co. ¿Listo? Tommy, Juan, se desconecta, nos vamos. Ok. Buenos días, mi nombre es Tomás Santana y el día de hoy vengo a exponer mi tercera evidencia para biología. Ecosistema. ¿Qué es un ecosistema? Un ecosistema es un lugar específico que se determina por un biotopo y una biocenosis. El biotopo son las características físicas dentro de este espacio. Dependiendo del lugar, las características físicas y meteorológicas cambiarán. Por ejemplo, el aire, el agua, la tierra o las piedras. Y la biocenosis, que son las relaciones que se dan entre seres vivos dentro de este espacio en específico. Dentro de la biocenosis encontramos las relaciones intraespecíficas, que son relaciones entre misma especie, y las relaciones intraespecíficas, que son relaciones entre diferentes especies. Para esta exposición escogí una foto de La Calera, que es un ecosistema artificial. Un ecosistema artificial quiere decir que es un ecosistema que en un principio pudo ser mixto o terrestre,
que fue modificado por el humano a su gusto o dependiendo de las necesidades. Relaciones intraespecíficas e interespecíficas que se dan dentro de esta fotografía o este lugar. Primero yo identifiqué lo que yo creo que son relaciones de tipo colonial al fondo de la imagen y en el centro, ya que entiendo que esta vegetación empezó en un punto en específico y se fue expandiendo. Al igual que yo diría que, como ya había dicho, este era un ecosistema en un principio pudo ser mixto o